8 de la noche en punto, estamos en vivo aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Como lo veíamos durante el transcurso de la emisión central de Noticias Caracol, la noticia política del momento es el primer paso que da la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Por eso, de manera inmediata, nos trasladamos allí al Salón Elíptico, en donde se encuentra nuestro compañero Nicolás Rojas, en donde ya se han empezado a generar las primeras reacciones. Usted está con una invitada. Adelante, Nicolás. Hola José, efectivamente a lo largo de la tarde en nuestras distintas emisiones de Noticias Caracol y Noticias Caracol Ahora hemos visto el debate político, pero ahora vamos a pasar a la parte técnica y estamos con la presidenta de ASEMI, o presidente de ASEMI, Paula Costa, porque estuvo muy pendiente del debate y presidente, entonces, ¿cuál es esa primera impresión que usted le deja al debate y sobre todo esta discusión? Se podría decir una primera victoria del gobierno para entrar ya de lleno al tema técnico. Pues realmente apenas está empezando eso, ¿no? O sea, eso es un articulado, se ha pedido que se haga una votación artículo por artículo y creo que eso va a dar un espacio importante para que el país conozca en detalle cada una de las propuestas que se están poniendo a consideración. Parte de lo que vimos hoy fue la presentación de la ponencia de los congresistas que apoyan el proyecto de gobierno y preocupaciones surgen dado que parte de los fundamentos que se presentan acá realmente no corresponden a las cifras ni los argumentos se pueden contrastar con la realidad. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos. En primer lugar, se dice que ha sido culpa del modelo de aseguramiento que da problemas en la red pública. Cuando uno revisa la historia de la red pública, pues se encuentra que los problemas vienen desde mucho antes de hace 30 años, que hay grandes escándalos de corrupción dentro del manejo de los hospitales, que hay manejos no técnicos de estos recursos y que los escándalos, por ejemplo, en el manejo de enfermedades de alto costo, como la hemofilia, o como enfermedades mentales, se ha asociado más al manejo de recursos por parte de entidades territoriales y de hospitales públicos. Entonces, no es correcto decir que acá solamente hay un manejo inadecuado de los recursos dado el aseguramiento. La pelea, presidente, sigue mañana en el debate a las 8 de la mañana, cuando cite nuevamente comisión. Ahí sí se entra al menudo, al artículo. Sí, ahí se entrará realmente al detalle de cada una de las propuestas. Pero realmente creo que es importante acá hacer una reflexión acerca de dónde estamos partiendo. Porque si partimos de que Colombia no ha tenido una sola mejora durante estos 30 años, que no ha habido mejoras en cobertura, en acceso, pues probablemente vamos a estar destruyendo y poniendo en juego lo que tenemos hoy los colombianos. Bueno, presidente, muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol Ahora. ¿A ustedes? Sí, y muchas gracias. Estamos en vivo para Sala de Prensa. Es la primera reacción, José Miguel, que tenemos por parte del gremio de las EPS, quienes dicen, esta discusión hasta ahorita está empezando, hay que vincularnos un poco más en la parte técnica, sobre todo poner la lupa en el tema de aseguramiento, construir sobre lo construido, y pues bueno, Paula Costa, que estuvo desde muy temprano aquí en el Salón Elíptico, desde las 2 de la tarde que inició el debate, pues pendiente de lo que se estaba discutiendo. Dice, mañana también estaremos presentes como gremio de las EPS en la Comisión Séptima pendiente de este debate. Nicolás, ya regreso con usted, pero a esta hora, siendo las 8 de la noche, 3 minutos, también saludo a nuestra compañera Nicole Buitrago, quien nos atiende también muy amablemente a esta hora, y al analista político Gabriel Cifuentes, para entrar en materia y desglosar un poco de este primer paso. Nicole, bueno, durante el transcurso de la mañana estuvo en Noticias Caracol, en nuestra primera emisión, la ministra Carolina Corcho, la ministra de Salud. Hoy salió muy contenta, abrazó incluso al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Desde el principio ella pues estaba confiada y de pronto era optimista, mejor califiquémoslo de esta manera, frente a lo que enfrentaba el día de hoy en la Cámara de Representantes. Así es, José Miguel, buenas noches para usted y para todos los que se conectan aquí en Sala de Prensa. Efectivamente, en esa entrevista, primera entrevista que da la ministra de Noticias Caracol explicando un poco sobre su propuesta de reforma a la salud, pues expresó ese optimismo, dijo que tenían mucha confianza en que evidentemente se aprobara esa enmienda y la ponencia que según ella fue modificada en varios artículos y que esas al final serían las cartas definitivas que enmarcarían este futuro de la reforma a la salud que ha impulsado ella desde el principio y que, como lo reconoció, pues también han cedido por parte del gobierno para buscar consensos con los partidos políticos y también empezar a escuchar a todos los gremios y actores de la salud. La ministra dijo una frase muy clave esta mañana en entrevistas con nuestro director, y es que estaban optimistas, confiados, pero también buscarían consensos una vez empezaran estos debates del artículo por artículo
y se cumplió, José Miguel, la expectativa de la ministra de Salud. Después de más de 300 reuniones, ella misma lo dijo, que ha tenido con los partidos políticos, pero también con diferentes organizaciones sociales. E importante, José Miguel, un consenso que se vio reflejado ya en ese voto a favor de las diferentes bancadas y de varios de los congresistas, incluso que hacen parte de esos partidos de coalición. Ese punto quiero tratarlo con Gabriel, de lo que acaba de suceder. Durante el transcurso, Gabriel, le doy la bienvenida. Durante el transcurso del debate, se emitió un comunicado por parte del Partido Liberal, que más adelante lo vamos a ver en detalle, pero también se conoció un comunicado del Partido Conservador en donde decían: no vamos a aprobar o apoyar lo que es esta ponencia del Gobierno Nacional de la Reforma a la Salud. Empezó la votación. Dentro de las personas que dijeron sí se encuentra una representante del Partido Liberal, a pesar de las advertencias que había expresado el mismo director del Partido Liberal colombiano, el expresidente César Gaviria. Los representantes del Partido Conservador se levantaron y no estuvieron presentes en la votación, como también los del Partido La U. Eran votos decisivos porque la votación fue apretada, 10-8. Si la representante del Partido Liberal hubiese dicho no, hubiese empatado y se hubiera archivado esta ponencia y hoy la historia sería totalmente diferente. ¿Qué sucedió, Gabriel? Pues José Miguel, antes que nada, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Caracol Ahora. Lo que pasó era lo que se había anticipado y es el gran pulso que va a existir, no solo en la Comisión Séptima, que ya comienza a ser un anuncio de lo que podría pasar en la plenaria de Cámara de Representantes, y es el pulso entre los jefes de los partidos, en este caso Dilian Francisca Toro, Efraín Cepeda y César Gaviria, que son los partidos mayoritarios de la coalición, y sus representantes y senadores. Aquí lo que vimos fue que se ausentaron ciertos congresistas, permitiendo que se votara favorablemente este anuncio de ponencia, lo cual sin lugar a dudas contravierte las instrucciones de los partidos. Habrá que ver, José Miguel, si aquí se van a tomar una serie de medidas desde el punto de vista interno de cada uno de los partidos y si efectivamente esas directrices que han dado los jefes de los partidos van a ser respetadas, no solo en la Comisión Séptima, donde las matemáticas más o menos le cuajan al gobierno, sino en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde verdaderamente ellos van a tener un gran juego con este pulso que estamos viendo. 8 de la noche, 8 minutos, volvemos al Congreso de la República y vemos a Nicolás Rojas. Oye, Nicolás, detrás suyo es la entrada principal allí a la plenaria de la Cámara de Representantes, epicentro del debate del día de hoy. Para muchos, escenario de lobby político. Para muchos, dentro del debate, y usted nos va a contar detalles, se cocinó lo que sería esa decisión del día de hoy. ¿Por qué? Han dicho algunos congresistas, veíamos a la ministra Corcho reunidos con algunos líderes de los partidos, veíamos al presidente de la Cámara de Representantes sentado al lado de algunos de los líderes de los partidos políticos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué pudo percibir o ver? Mire, empecemos por cronología, porque es que este debate tuvo que empezar a las 9 de la mañana. Sin embargo, se aplazó, la discusión empezó a las 2 de la tarde y lo que pudimos conocer con Noticias Caracol, incluso pudimos hablar en su momento en Noticias Caracol ahora con el ministro Prada, es que las bancadas estaban estudiando el texto y adicionalmente pues estaban estudiando el articulado. Por el Partido Conservador conocemos que Efraín Cepeda, el presidente de esta colectividad, habló con sus dos representantes, Gerardo Yepes, que es uno de los coordinadores ponentes, y básicamente el acuerdo entre líneas fue: muy bien, queda como una contradicción que ustedes como Partido Conservador o nosotros como Partido Conservador hayamos firmado una ponencia y la votemos de forma negativa. También pues no podemos votar de forma negativa, o sea, pues muchos de ellos decían que se sentían incómodos en esa posición de haber firmado una ponencia y de en la discusión votarla de forma negativa, por lo que el acuerdo fue que se iban a levantar o se iban a apartar de la plenaria cuando se iba a hacer la discusión, precisamente por esa incomodidad que generó esa firma.
Lo mismo sucedió con el partido de la U. El acuerdo con el coordinador ponente es que como los partidos en este momento no están apoyando el proyecto, pues como ya firmaron la ponencia, pues que esos congresistas se iban a levantar y se iban a apartar. ¿Qué pasó en el caso del partido de la U? Que pues paradójicamente uno de esos representantes, Víctor Salcedo, se quedó y votó no al proyecto. Ese fue el octavo voto que permitió la votación 10/8. Sin embargo, en este momento, haciendo las matemáticas y los cálculos, hicieron falta esos 3 votos, porque la votación fue 10, y si hubiéramos sumado esos votos, se hubiera hundido el proyecto 12/11, 12/10. Entonces, en este momento, pues, empiezan a hacer como efectivos esos acercamientos políticos que se dieron a lo largo de la mañana entre los presidentes de los partidos y también sus propios congresistas para dar esta discusión que finalmente da el aval para que se empiece a votar la plenaria, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Incluso nos cuentan algunas fuentes que mañana a las 8 de la mañana algunos parlamentarios liberales están citados a un desayuno con el presidente Gustavo Petro, precisamente para aceitar lo que será la discusión de la reforma en las próximas semanas. Nicolás, y antes de despedirlo, ¿qué fue lo que sucedió también con la ponencia y la posición de Cambio Radical y del Centro Democrático? Previamente a que entráramos en vivo aquí en Sala de Prensa, vimos que usted sostuvo también una reunión con Andrés Forero. Sí, no, pues básicamente esa ponencia fue negada hace algunas semanas, pero ellos lo que estaban solicitando era básicamente pues el archivo de esta discusión. Incluso estaban señalando que las mayorías absolutas no estaban presentes en ese momento en el Congreso, que el presidente Ahmed Escape incluso estaba faltando a la comisión, a la ley quinta, y que pues esto en el examen de la Corte Constitucional pues efectivamente se va a caer por vicios de trámite, es lo que ellos estaban señalando. Incluso también cuestionaron mucho los acercamientos burocráticos que se dieron a lo largo de las últimas horas, que en últimas permite que se apruebe la ponencia, la discusión. Ya mañana va a empezar el menudo, el articulado sobre este texto, y pues ahí seguramente vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de los partidos, porque ya hay 2 comunicados y 2 presiones por parte de los presidentes del conservatismo y por parte del Partido Liberal, y es que ellos no pueden votar de forma positiva el articulado, tienen que votarlo de manera negativa porque ellos están amarrados por la ley de bancadas, y lo que están señalando es que si no siguen esta instrucción existirán sanciones. Seguramente en las próximas horas sabremos qué va a suceder con el caso de la representante María Eugenia Lopera, que fue la única liberal que apoyó esta discusión de la reforma a la salud. Nicolás, gracias por la información. Y antes de pasar nuevamente con Nicole, quiero preguntarle a Gabriel, vamos a ver el siguiente trino porque también se pronunció hasta el presidente Gustavo Petro sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en el Congreso, y lo estamos viendo en pantalla. Si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos, no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo referencia a la decisión que tomó el expresidente como director del Partido Liberal de votar como ley de bancadas. Gabriel, ¿qué podemos esperar? Escuchábamos a Nicolás con la representante que votó en contra de todas estas advertencias y peticiones que dio el director del Partido Liberal Colombiano. José Miguel, acuérdese que hace unas horas cuando estábamos aquí comentando el tema, veíamos cómo una cuestión era que un partido decidiera votar en bancada, lo cual no vulnera los derechos de sus representantes, y cómo el comunicado de César Gaviria de no solo establecer por mano propia que se iba a votar en bancada, sino también cercenando los derechos de los representantes y senadores del Partido Liberal que pudieran aproximarse al gobierno, tener discusiones. Son 2 temas muy distintos en el cual yo creo que el expresidente César Gaviria sí ha cometido una extralimitación de sus funciones como presidente del Partido Liberal. Gabriel, ahora sí volvemos con Nicole y vamos a empezar a desmenuzar lo que es esta ponencia presentada por el Gobierno Nacional y a la que le dijo sí el Congreso de la República el día de hoy. Nicole, ¿cuáles son esas líneas rojas? Usted ha estudiado y bueno, ha tenido en sus manos todos los proyectos de ley que han sido modificados, las enmiendas, y cómo llega esta ponencia el día de mañana a la discusión de artículo por artículo, que es lo que se espera que mañana trascienda.
Bueno, José Miguel, llega un articulado con 139 artículos, pasamos de 156 a 139, fueron eliminados definitivamente más o menos 20 artículos y según la misma enmienda radicada por los ponentes de la bancada de gobierno, se tuvieron en cuenta cerca del 40% de las proposiciones, más de 300 proposiciones que fueron puestas sobre la mesa, tanto por los partidos políticos como por organizaciones y asociaciones de pacientes, también algunas asociaciones que representan a clínicas y hospitales del sector público, entre otras con las que la ministra pues ya se reunió. Básicamente, José Miguel, hay 4 temas específicos que deberán empezar a debatirse en la plenaria de la Cámara de Representantes. Tendrán que empezar por todos los artículos que tienen que ver con el aseguramiento social en salud. Se habla en todo este articulado de un aseguramiento social, más no de un sistema general de salud como lo conocemos actualmente. Y básicamente lo que plantea este articulado en los 3 primeros capítulos es que ese aseguramiento social vaya a ser universal, público y eficaz para toda la población en general. Este aseguramiento también plantea que una participación de gestores del Estado a través de las entidades que van a representar al Estado como tal, es decir, la ADRES, los hospitales públicos, los centros de atención primaria, pero se le ha sumado una parte a estos capítulos y es el tema de la gestión privada. ¿Quién va a representar esa gestión? Pues van a ser las gestoras de salud y vida o actuales EPS, básicamente esa fue la pequeña modificación. Ahí tendrían que empezar a generar cuál va a ser el objeto total del proyecto. En esos 2 artículos y 3 primeros capítulos, pues no hay mucha diferencia entre lo que plantea el gobierno y lo que pidieron los partidos incluir, entonces esperamos que pues avancen con normalidad, pero viene el capítulo más importante y quizás el más polémico. En este articulado lo han denominado como el capítulo 3, transformación de EPS a gestores de salud y vida. La ministra Carolina Corcho bien lo decía en entrevista con Noticias Caracol. Es un artículo polémico, sí ha generado debate, porque para ellos no tiene sentido realizar una reforma simplemente cambiando el nombre de EPS a gestoras de salud y vida. Ese va a ser el artículo en donde realmente va a haber mayor confrontación. ¿Por qué? Porque básicamente se le cambian todas las funciones que actualmente tienen las entidades promotoras de salud, las que conocemos como EPS, y se les ponen ultimátum, condiciones muy fijas para esas EPS que quieran convertirse o no a gestoras de salud y vida. Es decir, van a desaparecer, como las conocemos actualmente, las que no deseen convertirse en gestoras de salud y vida. Hay un punto neurálgico. El gobierno está planteando 2 años de proceso de transición para que esas EPS se conviertan en gestoras que dejen de manejar todos los recursos de la salud, pero que sí se encarguen de más de 10 funciones que tienen que ver con administrar los centros de atención primaria, articular toda la red para que nosotros usuarios no dejemos de ser atendidos, también el tema de articular las redes integradas e integrales que tienen que ver con toda la prestación de los servicios de salud, es decir, desde los centros de atención primaria hasta las grandes clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad. Pero además es importante decir que solo se les va a reconocer el 5% a esas EPS que deseen convertirse en gestoras de salud y vida. Entonces, la pregunta que han planteado muchos congresistas y también las mismas EPS es, ¿valdrá la pena convertirnos en gestoras solo con un reconocimiento del 5%? Al final podrían muchas tomar la decisión de no convertirse en gestoras de salud y vida y simplemente dejar su papel, Sí. entregar su capacidad operativa y quedar a paz y salvo. Y por último, José Miguel, hay un punto importante que tiene que ver con el manejo de los recursos. La ministra ha dicho que no buscan estatizar el sistema, sin embargo, se crean más o menos 5 entidades públicas que van a manejar todo el tema de los recursos y la gestión del riesgo financiero, y la ADRES va a pasar a pagar directamente a las clínicas y hospitales. Otro punto neurálgico y es que se eliminaron los fondos territoriales de salud, pero se incluye un nuevo del fondo cuenta regional que básicamente lo que va a hacer según la ministra es simplemente servir como una cuenta de ahorro, como normalmente nos consignan a todos nosotros, pues así le van a consignar a través de ese fondo cuenta a las clínicas y hospitales, pero lo que dicen los partidos es que debe haber claridad porque si se habla de no estatizar el sistema, pues se supone que el giro debe ser directo. Son básicamente las 3 grandes líneas, pero van a empezar específicamente por la atención al usuario, la atención primaria en
salud y de ahí derechito se van al capítulo de las EPS, que sin duda es el que más va a generar controversia y en el que todavía hay desacuerdos y fracturas muy grandes entre los partidos y también desde los sectores de la salud, José Miguel, porque han pedido ellos, tanto EPS, clínicas y hospitales y otras asociaciones, que los tengan en cuenta en esa discusión de la plenaria. Gabriel, hablemos de premoniciones, de predicciones políticas. Mañana lo que se puede esperar, Gabriel, es para muchos un pupitrazo de la gran mayoría de los artículos. Obviamente la línea gruesa o la línea roja son esos dos puntos que menciona Nicole Buitrago, que es el tema de las EPS y los recursos. ¿Qué puede pasar el día de mañana teniendo en cuenta lo que ha dicho el Partido Liberal, lo que ha dicho el Partido de la U, el Conservador, el desayuno a los que fueron invitados según información que ha tenido Nicolás Rojas en el Congreso de la República, el presidente con el Partido Liberal? Ay, estas cábalas, José Miguel, son muy difíciles, pero lo habíamos ya anunciado en varios espacios aquí con usted. Yo el problema no lo veo en la Comisión Séptima. En la Comisión Séptima, para bien o para mal, el gobierno necesita voltear muy pocos votos para que pase, no a pupitrazo, porque definitivamente lo que se votó hoy fue la posibilidad de votar voto a voto cada uno de los artículos, pero habrá que ver, y mañana es la prueba de fuego, para saber si efectivamente esas amenazas por parte de los partidos de la U, liberal y conservador, van a hacer efecto, y si se terminan de hundir esos artículos que, como le estaba señalando Nicole, son como el meollo de toda la discusión. Yo creo que lo que va a pasar es que la reforma va a pasar en la Comisión Séptima, que se van a rebarajar muchas cartas, que los partidos y los jefes de los partidos van a tener que sentar una posición y saber exactamente cuál va a ser la posición de los partidos frente a sus representantes en la plenaria de la Cámara. Pero para mí no hay dudas de que la reforma a la salud está viva, de que la reforma a la salud, si bien va a tener una votación apretada, va a pasar. Pero, José Miguel, lo importante aquí es señalar que, sin lugar a dudas, lo que se termine votando al final del cuarto debate no va a ser lo mismo que entró en el primer debate, y que, sin lugar a dudas, sí va a haber un ablandamiento de los partidos mayoritarios para no perder legitimidad con sus bases, no perder el favor del gobierno nacional. Va a ser un proceso de concertación y de negociación que muchos esperaban que se diera antes de las votaciones, pero que por lo general en cualquier trámite legislativo esa clase de negociaciones y concertaciones se dan durante el trámite. Es por eso que este proyecto es tan significativo y novedoso, por lo menos para la opinión pública, porque se pensaba que todo lo que pasó antes de la presentación del proyecto en el Congreso eh, estaba ya, digamos, legitimado y estaba ya dotado de esa concertación, que es justamente lo que se busca en una democracia, que pase en el trámite en el Congreso. Nicole, usted que ha estado pues prácticamente detrás de la ministra y de los partidos políticos durante la conformación de lo que ha sido esta enmienda, este nuevo proyecto o ponencia presentada por el Gobierno Nacional, ¿qué ha dicho la ministra con respecto a esa, como uno lo conoce colegialmente, ese machetazo que puede presentarse hasta el último debate? Porque ella ha dicho, si a mí me quitan esas líneas gruesas, el objetivo principal que nosotros teníamos con esa reforma, yo la retiro. José Miguel, yo me atrevo a decir, y teniendo en cuenta lo que dijo la ministra hoy en Noticias Caracol, y es que tienen todo muy bien
Ellos saben qué cartas van a poder jugar el día de mañana, en qué artículos sí ceder. Ella habla de 3 líneas rojas, pero se le puede sumar una cuarta. Habla de atención primaria, ahí podemos decir que hay acuerdo. Habla de manejo de los recursos, hay el 90% de acuerdo. De un régimen laboral especial para los trabajadores y profesionales de la salud, por supuesto ahí hay acuerdo. Básicamente son 3 fichas inamovibles en las que hay acuerdo. Y la cuarta ficha sería la CPS. Entonces tendríamos que esperar el gobierno cómo se va a jugar esa carta de transición de EPS a gestoras de salud, y lo que ha dicho sobre retirar o no el proyecto es que van a tomar la decisión una vez se surta ese otro debate artículo por artículo y puedan empezar a ver qué tanto van a ceder, pero por ahora no lo van a retirar. Y sobre el futuro de la ministra en la cartera de salud, porque también iba a ser un poco paradójico que ya implementara una reforma que no llega como inicialmente ella la plantea, pues ella ha dicho que se mantiene y que lo que va a buscar es que haya consensos y que exista de verdad un cambio que lo pueda liderar ella desde la cartera de salud hasta donde el Congreso y el Legislativo pues se lo permitan. Entonces tendríamos realmente que esperar qué pasa con ese cuarto capítulo y línea roja tan polémica, pero nosotros tres vemos que hay avance. Entonces, como lo decía nuestro analista político, hay futuro y la reforma podría estar más viva que nunca. Gabriel, finalmente, los partidos de oposición y los líderes políticos de la oposición que estuvieron presentes en este debate el día de hoy allí en la Cámara de Representantes han manifestado que se están generando, incluso Catherine Miranda, que es de la coalición de gobierno, ha manifestado que son denuncias serias, lobby. Se ha denunciado pues todo el tema de la renuncia de los viceministros, que se puede presentar posiblemente mermelada. ¿Estas denuncias trascenderán? ¿Estos movimientos para la gente que de pronto no conoce mucho las movidas políticas se dan previamente a estos debates para poder consolidar esas fuerzas políticas? Sí, José Miguel, es decir, las prácticas políticas que nosotros estamos viendo en este trámite no son atípicas, no son deseables, son cuestionables, son criticables, y más proveniendo de un gobierno que prometió hacer política de una manera diferente. Entonces, creo que lo que ha pasado hace parte de la manera tradicional como se han tramitado los proyectos que son importantes para el gobierno. Pero, José Miguel, más allá de que esto pueda incomodar o no a la opinión pública, que pueda ser reprochable desde un punto de vista ético, incluso legal, creo que están quemando todas las cartas y están quemando todas las velas en un proyecto que tiene serios cuestionamientos, no solo por la forma como se ha tramitado, sino porque es muy probable que ante la Corte Constitucional esto se caiga. Y aquí, digamos, lo que habría que preguntarse es si el gobierno ha calculado juiciosamente por el afán de tramitar esta reforma, que además parece ser un punto de honor y que adicionalmente ha sido objeto de mucha concentración política, se ha calculado efectivamente el efecto que esto pueda tener en la Corte Constitucional, porque más allá del tema de la mermelada, los vicios de trámite, de forma y de fondo que tiene esta reforma son serios. Y aquí yo creo que es un tema que no se ha discutido a profundidad y que será objeto de mucho debate y mucha discusión en los próximos meses, incluso si llega a pasar, y sobre todo si llega a pasar la reforma a la salud, los 4 debates que está en veremos. Usted menciona algo muy interesante, Gabriela, acá lo estaba anotando, están quemando todos los cartuchos en el primer combate, que es la reforma a la salud, pero viene reforma pensional, reforma laboral, que por supuesto va a estar así de apretado como ha estado esta reforma a la salud. Yo quiero que veamos la siguiente imagen, porque es la imagen del día, eso es en la plenaria de la Cámara de Representantes, y la imagen del día tiene que ver con la ministra de Salud. Ahí la estamos viendo. Después de mucho tiempo, la vemos sonriente y abrazando al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Nicole, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. A ustedes gracias, el camino es largo, así que nos seguiremos viendo. Así es. Gabriel, gracias.
A usted, José Miguel, a Nicole y a toda la audiencia de Caracol Ahora, un cordial saludo. Gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora. Una feliz noche.